Hay poder en Jesús. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. El Señor les bendiga en gran manera a todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. Son todas y todos bienvenidos a este su espacio, la Escuela Bíblica en Casa de la Iglesia Asamblea de Dios, La Rosa. Vamos a dar lectura a esta palabra del Señor en el libro de Esdras, capítulo 1. Vamos a contemplar el versículo 2 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aunque el pueblo de Dios enfrentó grandes oposiciones a su regreso del exilio, pero Dios siempre guardó el pacto que tenía con ellos, porque Dios es fiel a sus promesas. Vamos a orar, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que están en nuestra sintonía, donde tú te encuentres. Puedes cerrar tus ojos, ponerte de rodillas como tú quieras, y vamos a presentarnos delante del Señor. Vamos a presentar nuestra nación, vamos a presentar a nuestros hermanos y amigos que están enfermos y que también tienen familiares con situación en su salud. Padre y eterno Dios que moras en las alturas de los cielos, te doy gracias. Te bendecimos, Señor, te glorificamos y te amamos. Señor, en este momento te pedimos por todo, Señor, lo que tenemos planificado hacer en este día. Mira la clase, Señor, que será expuesta. Bendice, Dios mío, a este pueblo por medio de estas palabras que trae tu sierva. Padre Redentor, mira cada hermano, cada amigo que está en nuestra sintonía. Sabemos, Dios mío, que hay muchas situaciones de salud, situaciones espirituales, situaciones económicas, pero nosotros confiamos y contamos, Señor, que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro hacedor, que tú eres nuestra fortaleza. Padre Celestial, en este momento te presento esta congregación y la congregación de cada uno de nuestros hermanos que nos está mirando a través de esta plataforma. Te presentamos, Dios mío, a cada pastor. Te presentamos, Señor, a nuestros pastores y copastores, que tú les bendiga. Te presentamos a cada uno de nuestros ministros, Señor, los que predican tu palabra, los que cantan, Dios mío, y te adoran a través del canto, los que enseñan tu palabra, Señor. Te los presentamos de manera especial. Te presentamos, Dios mío, a cada hermano con cada tipo de situación, no importando situaciones de salud, situaciones, Dios mío, económicas. Padre Celestial, ten misericordia de este mundo.
Mira, Señor, que estamos siendo azotados por este tiempo pandémico, pero sabemos, Señor, que tú lo estás, Señor, mirando y que tú lo estás permitiendo con un propósito. A veces no entendemos los propósitos, Señor, al mirarlo, pero tú, Señor, nos abre el conocimiento y nos enseña, Señor, grandes cosas a través de los procesos que nosotros estamos viviendo. Padre Celestial, mira este país. Te presentamos, Padre Santo, todas las empresas, tanto públicas como privadas. Te presentamos, Señor, a cada amigo, Señor, que ahora nos está mirando. Padre Celestial, te presentamos la seguridad de este país. Que tú, Dios mío, cuide, Señor, de nuestras salidas y que cuide tú, oh Dios, de nuestras entradas. Son favores que te suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios para con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. En este día tan especial tenemos con nosotros a nuestra estimada hermana maestra, que va a compartir, que ya compartió el tema Un reino unido se divide, pero hoy nos trae las buenas nuevas de cómo el pueblo de Dios salió del exilio para adorarle y para edificar casa. Vamos a tener con nosotros, recíbanla y busquen lápiz, busquen también papel y anoten todo lo que el Espíritu Santo nos va a decir a través de esta su sierva, Onieva Castro. Gloria al Señor. Hay poder en el Señor. Está tiempo de compartir esta bendición con otros. Hay poder en Jesús. Bienvenida, mi querida hermana. Gloria a Jesús. Dios nos continúe bendiciendo, no importa la hora a la que usted se conecte con nosotros. Dios le va a bendecir, no importa el momento, el tiempo. Usted esté pendiente porque Dios nos va a bendecir. Bendigo cada uno de los hogares, nuestras casas, su familia. Les bendigo en el nombre del Señor. Y la Biblia dice que en el poder, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces nosotros desde aquí le bendecimos y declaramos una palabra de salud, de provisión y protección de parte de nuestro Señor y Salvador para todos nosotros. Aleluya. Una vez más estamos aquí. No es una vez cualquiera, es una vez especial. ¿Sabe qué? Ahí donde usted está, tome un minuto de su tiempo para decirle al Señor: gracias porque estoy viva, estoy de pie, estoy sana, respiro, no me duele el pecho, no me duele la espalda. O sea, estoy libre del virus que está de moda, pero también estoy libre de cualquier otra situación. Si Dios le ha guardado hasta aquí, levante su mano y dé gracias al Señor. El apóstol Pablo le decía a los romanos: sed agradecidos. Bendito sea el nombre de Jesús. En este día, mis amados, nos toca hablar de un tema muy especial. El regreso del exilio. Es la lección número 7 de la unidad número 1, que es la historia del Antiguo Testamento. Hasta este momento nosotros hemos visto situaciones importantes del pueblo de Israel. Cómo Dios le puso rey, cómo se dividió el reino, cómo Dios lo libraba de sus enemigos a través de los jueces, cómo Dios estableció a través de Salomón un templo para él ser adorado, para él habitar en medio del pueblo una vez más. Entonces, mis amados, en este día nosotros vamos a hablar del regreso del exilio. ¿Qué pasa con el exilio? Una vez que el reino de Israel se divide, cada uno de esos reinos comienza a pecar contra Dios. Y como era un solo pueblo, cada uno de los que se volvían a los ídolos y pecaban contra Dios, entonces Dios lo juzgaba a través de sus enemigos. Profetas como Isaías, Jeremías, Malaquías, Ezequiel incluso y Daniel, pero tanto Nehemías como Esdras, que son los libros que vamos a estar trabajando en el día de hoy, nos hablan de ese regreso. Pero por ejemplo,
Si buscamos en la palabra de Dios, en el libro de Jeremías, nosotros vamos a encontrar cómo Dios profetiza, cómo Dios habla a través de Jeremías y le dice al pueblo que van a ser cautivos por causa de su pecado y de su maldad y que iban a tener que llevar un yugo sobre sus hombros. Como es lógico, el pueblo no le prestó atención a lo que se le estaba diciendo y no se tomó la molestia de volverse a Dios. No obstante a esto, vivieron su vida y ellos tenían una palabra muy singular y era: Jehová ni hará bien ni hará mal. Incluso a Jeremías lo echaron en cisternas a causa de su profecía. Recordemos que uno de los primeros exilios que se dio fue en el tiempo de Daniel con el rey Nabucodonosor de Babilonia, y por ahí comenzaron los problemas del pueblo. Pues siendo extranjeros, viviendo en tierra extraña, allí se vio el pueblo de Dios, y en esta ocasión específicamente estaba en el reino de Ciro. Esdras capítulo 1, vamos a trabajar con Esdras capítulo 1 para que veamos esta primera parte que dice: el templo es reconstruido, pero hay dos subtemas. El primero es que Dios cumple su plan de manera soberana. En Esdras capítulo 1, del 1 al 5, nosotros vemos cómo Dios dice, cómo Dios actúa a favor del pueblo. Ya el pueblo, como quiera, estaba exiliado. Ya el pueblo era esclavo en una tierra extranjera. Pero en este momento, Dios se percata de actuar a favor de su pueblo. Para la reconstrucción del templo se necesitaba dinero, se necesitaban utensilios, se necesitaban materiales y se necesitaban personas dispuestas a hacer este trabajo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que en el tiempo, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la profecía de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué había dicho Jeremías? Jeremías había dicho que ellos iban a ser cautivos por 70 años. Al cumplirse los 70 años, en ese reinado de Persia, sí señor, en el reinado de Persia, entonces el rey es tocado por Dios. Subraye eso, anote esa palabra. El rey es tocado por Dios. Gracias al Señor. Fíjense una cosa, la Biblia dice en los Salmos que cuando los caminos del hombre son rectos ante los ojos de Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando el tiempo de Dios caduca, se termina, hay un cese del proceso para pasar a otra etapa en Dios. Y esto era lo que estaba sucediendo en este momento con el pueblo de Israel. En Isaías 44, 28 habla de que Ciro sería usado por Dios para garantizar el retorno del remanente de Jerusalén y para reconstruir el templo de Dios o para restaurar el templo. ¿Qué pasa? Que el rey Ciro da un edicto, un decreto que dice que no hay Dios como Jehová y que Jehová es el Dios de Israel y que él le sirve al Dios de Israel. Realmente esto no era totalmente verdad, tampoco era totalmente mentira, pero él no era del pueblo de Israel. Ahora, había aprendido algunas cosas de Dios y había una profecía que se tenía que cumplir. Entonces dice que Ciro, rey de Persia, escribió lo siguiente: Jehová, el Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos. Y ese mismo Dios puso en mi corazón, diría yo, ¿verdad?, que todos los exiliados de Jerusalén vuelvan a su tierra y que reconstruyan allí el templo a Jehová. Cuando nosotros decidimos servir al Señor, las cosas no siempre van como nosotros creemos o esperamos, porque nuestra fe comienza a ser probada. Cuando nuestra fe comienza a ser probada, somos
procesados, como se dice ahora. ¿Qué sucede con nuestros procesos? Que tienen un tiempo de inicio, pero también tienen un tiempo de final. Bendito sea el nombre del Señor. Este Ciro, o este grupo más bien de personas que salieron unos 45,000 personas aproximadamente de ese reino y volvieron a Jerusalén junto con Esdras. Y cuando llegaron allí, ellos traían un papel del rey. ¿Qué era lo que perseguía el rey? Estos reyes de Persia se caracterizaban por ser benevolentes con las personas a quienes ellos tomaban presos, por decirlo de una forma. Y estas personas, ellos le permitían volver a sus ciudades, pero ¿sabe cuál era el propósito? El propósito central de ellos era que esas personas les sirvieran de vallado ante sus enemigos y les sirvieran como ejemplo. Él lo que esperaba realmente era que hubiera fidelidad de parte de esta gente de Israel en Jerusalén y que cuidaran su ciudad, pero que también cuidaran el reino de Persia en esa zona. Esa era el meollo central, o sea, era su propósito central. Pero realmente con esto lo que estaban era provocando el cumplimiento de aquello que había dicho Isaías, de que Ciro sería usado como rey. Así como Dios le puso nombre a Ciro, aún antes de que naciese, Él conoce el futuro y está en control de todo. Esta profecía de Isaías se dio 400 y pico de años antes de que Ciro fuera rey. O sea, antes de que él naciera, antes de que él se formara en el vientre de su madre, ya se sabía, ya Dios tenía establecido quién, cómo y cuándo y en qué momento se iba a dar el cumplimiento de estas profecías. Las Escrituras nos dan una verdadera razón detrás de la política de Ciro. Y es lo que dice el verso 1. La frase importante es: despertó Jehová el corazón de Ciro. Despertó Jehová el corazón de Ciro. Muchas veces, mis amados, nosotros vemos que hay situaciones de extrema dificultad que no dependen de nosotros, sino de otras personas. Y vemos esos corazones que son como endurecidos. Cuando el corazón de Nabucodonosor se ensoberbeció y se endureció y creyó que él era el rey y que Dios ya no tenía nada que ver con él, Jehová lo mandó al campo con las bestias. Y cuando Ciro estuvo ahí, Dios se percató de tocar su corazón. Permítame decirle que por difícil que sea la situación, si no depende de usted, y Dios le dio la palabra, Dios le dio la promesa, el corazón de esa persona que tiene que trabajar con usted, que tiene que ayudarle a usted, que tiene que estar con usted, va a ser tocado por Dios. Créalo que se lo digo en el nombre del Señor. Ciro era un rey pagano, Ciro era un rey persa, Ciro no conocía a Jehová, de oída lo había oído, pero sus ojos nunca vieron a Dios. Pero el corazón de Ciro fue tocado por Dios, y cuando el corazón del hombre es tocado por Dios, tiene que someterse a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero el corazón de Ciro fue tocado. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería restaurar su comunión con el pueblo de Israel. Y para que el pueblo volviera a Dios, hacía falta el lugar de reunión. El centro de reunión del pueblo de Israel, el centro espiritual, lo que representaba. Dice que querían levantarlo porque no había sacerdote que invocara a Dios, ni por Umín, ni por Tumín, ni por el Urín, ni por nada. Ellos no tenían quien le guiara en el camino. Entonces aparece Esdras con esta misión de levantar la comunión con Dios, de restaurar. Quizás en este momento
tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, déjame decirte que Dios te está diciendo que es el tiempo de tú buscar, restaurar tu templo. Dios te ha mandado a esa situación para que tú vuelvas a Él, para que te reconcilies con Él, tal como lo hacía con el pueblo de Israel. Dios está utilizando personas para decirnos a nosotros que este es el tiempo de restauración de la comunión con Dios. Es el tiempo de que los que están exiliados en el mundo vengan a la Jerusalén de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. En aquel lugar había un hombre que se llamaba Zorobabel y era gobernador de Judá durante la restauración del templo, y bajo su mando se inició la reconstrucción del templo y se hizo de manera diligente. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos una obra, mis amados, que tiene que ver con la obra del Señor, siempre se van a levantar los que no quieren o los que no les interesa que la obra de Dios siga hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Zorobabel era gobernador, pero también era de la línea de sacerdotes. O sea, él venía de un linaje sacerdotal. Ya eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio, allá atrás, bajo la ley. Bendito Dios. ¿Qué sucede, hermanos? Que cuando se comienza la reconstrucción del templo, que ya se está terminando la reconstrucción, los ancianos comienzan a llorar. Los ancianos comienzan a llorar. Los jóvenes, los más jóvenes y los jóvenes adultos se alegran, se gozan, porque ellos entienden que Jehová ha mirado al pueblo porque se está restaurando el lugar de adoración a Dios. Pero los ancianos comienzan a llorar y a gemir en su alma. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Según estos capítulos de Esdras, ya en el capítulo 3 y el capítulo 6, ¿por qué ellos lloraban tanto? En vez de alegrarse, no era momento de lágrimas, realmente era un momento de alegría. Pero yo le voy a decir una cosa: cuando usted viene de una vida llena del Espíritu, cuando usted viene de una vida donde usted ha aprendido a creerle a Dios y usted ha pasado por un proceso de debilidad, de dificultad, ¿sabe lo que pasa? Que cuando usted comienza a restaurarse y se acuerda de lo que usted era, le duele, porque usted quiere ser como usted era en la presencia del Señor. Por eso yo te digo, levántate. No es tiempo de llorar, es tiempo de reedificar el altar de Jehová. Entonces los ancianos lloraban porque ellos habían visto la gloria del templo de Salomón. Ustedes se acuerdan, allá hablamos de eso, de cómo Dios, la nube, la promesa, la palabra y todo aquello en el libro de Crónicas y en el libro de los Reyes, cómo se dedicó a aquel templo. Bendito sea Dios para siempre. La alegría inicial del favor de Dios fue interrumpida por varios años. Varios años de oposición. Te voy a decir una cosa: cuando nosotros nos levantamos a reedificar y se está viendo la gloria de Dios en nosotros y Dios nos está restaurando, entonces se levantan los que se oponen a la obra. Voy a sintetizar, hermano, voy a ver cómo Dios me ayuda. Aleluya. Porque es que esto es bueno, esto da bueno por todos lados. Miren, mis hermanos, se levantan los que no les interesa la obra, los que quieren estar en buena con el gobierno. Entonces allí se levantó un grupo de gente que quería estar en buena con el gobierno. ¿Y sabe lo que hizo? Le mandaron una carta al rey de Ciro, ahí está en el libro de Esdras, y le dijeron: oye, rey de Ciro, lo que te voy a decir, tú acabas de meterte en un problema, porque tú le has dado vía libre a un pueblo que fue una potencia mundial en el tiempo conocido. Tú acabas de darle oportunidad a un pueblo que no perdía una batalla. Tuvo reyes grandotes a quienes todo el mundo le pagaba tributo, y a esa gente tú lo estás ayudando a que se formen como pueblo. Oye, se van a levantar como contra ti. Y cuando esa carta llegó, ¿sabe lo que ellos le dijeron? Lee la historia y en la crónica para que tú veas lo que dice de ellos. Y cuando el rey indagó y buscó en los libros,
y mandó a los escribas y a los lectores. Dijo: es verdad, ni un chelema se detiene, que no se atrevan a poner un solo bloque ni lo limpien de ahora para adelante. Y la obra se detuvo. El templo quedó reconstruido hasta ahí, pero los muros estaban caídos. Y todavía no se ha podido definir directamente si antes, durante o después aparece Nehemías en ese escenario. Nehemías es el ejemplo de liderazgo que se ha utilizado para escribir montones de libros. Pero usted sabe que lo que a mí más me llama la atención de Nehemías no es su liderazgo. Era un líder, mire, poderoso. Pero a mí lo que más me llama la atención de Nehemías no es su liderazgo, es su capacidad de buscar a Dios. No encontramos en el libro de Nehemías una sola situación en la que Nehemías no se fuera delante de Jehová y le dijera: Señor, mira, yo sé que yo soy parte del problema. Todos hemos pecado contra ti, pero yo quiero que tú tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a reedificar los muros y a cubrir nuestra ciudad y a cubrir nuestra vergüenza, que podamos hallar gracia delante de ti. Y ahí comienza entonces la segunda parte, que es la reconstrucción del muro de Jerusalén. Y parece que ya el templo estaba edificado, mi hermana. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos terminaron, fueron al templo a leer el libro de la ley. En Nehemías, en los últimos capítulos, cuando ya ellos terminan las murallas, entonces van al templo y reúnen a todo el pueblo en el templo, en los atrios del templo, y se lee el libro de la ley y se alma allí el lloro y la alegría y el gozo, porque ya tenían templo y ya tenían los muros. Aleluya. Eso pasa, hermano, cuando nosotros reconstruimos nuestro templo, cuando somos tocados por Dios para levantar el altar de Jehová en nuestras vidas, comenzamos entonces a amurallar nuestra ciudad por el Espíritu Santo y a sellar los portillos y a sellar las brechas, y comenzamos a buscar la manera de que todo lo que teníamos sea restaurado. Entonces amurallamos nuestra ciudad, que es nuestra vida espiritual, que es nuestra familia. Bendito sea Dios. No me culpen a mí, hermano, culpen al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, Nehemías regresó a Jerusalén y ejerció el cargo de gobernador de Judá aproximadamente en el año 440 antes de Cristo. Varias décadas después de la época de Zorobabel y aproximadamente durante la época de Esdras. Hay escritores, hay estudiosos, hay historiadores de los lugares bíblicos que dicen que ellos trabajaron por un tiempo juntos, o sea que llegó un momento en el que estaban juntos. Incluso se cree que fue Esdras quien leyó el libro de la ley cuando se terminó de reedificar el muro. Bendito sea el nombre del Señor. Los muros firmes y macizos representaban la seguridad y la estabilidad de una ciudad. Y la gran ciudad del pueblo de Dios. Era vergonzoso, hermano, que Jerusalén no tuviera sus murallas. Jerusalén se convirtió en el oprobio del mundo antiguo, en la vergüenza. ¿Tú sabes por qué? Por dos razones. La primera, porque se apartó de Dios, y la segunda, porque se dividió. La Biblia misma establece que un reino dividido contra sí mismo no prevalece, y eso lo dijo Jesús en el libro de Mateo. La iglesia no puede dividirse en tantas cosas y en tantos sectores, porque no va a prevalecer. Tenemos que estabilizar un punto firme entre nosotros, un criterio sólido, y reedificar nuestras murallas espirituales en este tiempo, que vienen tiempos especiales para la iglesia, donde tenemos que saber que esto que vivimos y enseñamos hoy, mañana tiene que seguir viviéndose y enseñándose. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros levantamos,
Cuando se levanta un líder que ha sido llamado por Dios, que tiene la visión y comienza el trabajo, el enemigo no se queda así. Se levantaron 3 personas especiales. Pero óigame, son uno duro esos 3. Esos 3 son durísimos. Hermano, estamos en el libro de Nehemías, perdónenme. El libro de Nehemías, terminamos el de Esdras y entramos al libro de Nehemías. En el capítulo 1 nosotros vemos cómo la preocupación de Nehemías lo lleva a solicitar al rey que lo envíe a Jerusalén para reedificar los muros. Y el rey le dio dinero y materiales para la obra. O sea, él no se fue solo porque quiso, pero antes de irse, él oró. Gloria a Jesús. Ojo con eso. No te vayas solo, aunque Dios te diga, aunque tú tengas el sentir, aunque te den el permiso. Ve donde Jehová primero. Él te va a direccionar. Él te va a poner la gracia. No salga de tu trabajo corriendo porque tú tienes que ir para un retiro. Ora para que Dios te ponga la gracia y te den el permiso. Porque lo que es de Dios permanece. En segundo lugar, entonces, en ese mismo libro de Nehemías, en el capítulo 6 comienzan los problemas. Ya desde el capítulo 3 para adelante comienzan los problemas y los líos. Se levantaron 3 personas especiales: Sanballat, Tobías y Gesén el árabe. Desde que nos mencionan árabe ya nosotros no imaginamos un problema. Bueno, esa gente han sido problemática desde el principio. Estas personas se levantaron de una manera que usted no se imagina. Si usted cree que su vecino, que le tira la basura todos los días, que le pone el bachatón desde que amanece hasta que oscurece, es malo, estos 3 lo superaban con creces. Miren, lo primero que hicieron fue decirle: ¿ustedes creen que van a hacer esos muros? Usted está muy equivocado, eso es mentira, eso no lo levantan ustedes, ni con 20 años de trabajo, ni con 400,000 hombres trabajando. Ustedes, 3 o 4. Y Nehemías le dijo: no lo oigan. Reúnanse por familia y cada familia en su sector va a levantar sus muros. Lo organizó al pueblo para trabajar. Y como había guerra de guerrilla en ese tiempo y la gente robaba y mataba, cuando se levantaban los que querían robar al pueblo de Israel, ¿sabe lo que hizo Nehemías? Le dijo: óiganme bien, van a ver uno al lado con una espada, uno le pasa la mezcla y el otro pone los bloques, pero no cesa la obra. La obra de Dios no se puede detener porque a mí me ataquen. Yo tengo al Espíritu Santo para que me defienda y resuelva el problema de mis enemigos. ¿Sabe lo que hicieron? Volvieron otra vez y le dijeron a Nehemías: mire, la última que le hicieron, ellos le hicieron 2 que me llaman la atención para detener la obra. Para detener la obra. Le voy a hablar de estas 2 rapidito que a mí me llaman mucho la atención. Siempre me han llamado la atención. La primera fue que le dijeron: óyeme bien, tú estás actuando mal, tú estás preparando una revuelta, vamos a descender al pueblo de Ono para que nos pongamos de acuerdo. Pero el Espíritu de Jehová le reveló a Nehemías que era una trampa y él le dijo: óyeme bien lo que te voy a decir, lindo. Yo he emprendido una grande obra y yo no me puedo detener. Si ustedes quieren hablar conmigo, vengan aquí, que yo para Ono no voy. Cuando tú emprendes una obra, tú no te puedes detener y prestarle atención a todo lo que el otro te dice, porque muchas veces te van a decir cosas que aparentan ser buenas para ti, que cuidan tu integridad, entre comillas, pero es solo un plan de Satanás para detenerte. El diablo inventa lo que sea para que la obra de Dios en tu vida se detenga, pero tú no lo puedes permitir. Nehemías no lo permitió y le dijo al pueblo: sigan reedificando los muros, que aquí no hay ningún problema. Nosotros vamos a terminar. Cuando se terminó la muralla, faltaban los portillos. Cuando ellos vieron que nada más le faltaban los portillos, que nada más era cerrar las puertas, se asustaron. Y lo último que hicieron fue que se inventaron una carta, y esta es la otra que a mí me gusta. Como no pudieron amedrentarlo al principio, entonces trataron de matarlo, y como no pudieron matarlo, ahora lo calumnian. ¿Tú te crees que se van a quedar callados? No, cuando tú sigues, entonces te van a calumniar. Párate en 2 pies y sigue. ¿Sabe lo que le dijeron? Le dijeron: óyeme bien, mira esta carta.
Tú ves esta carta que está aquí. Esta es la carta del rey. Ya le dijimos al rey que tú aportillaste la ciudad y te trancaste con ellos porque tú vas a armar una revuelta para ser rey. Léalo ahí, en Nehemías. Mire, usted coge la tarde. Después que usted salga del culto, usted coge la tarde y se parquea, hermano, mire. Y usted se va a dar cuenta de cómo cuando nosotros emprendemos una obra, no nos podemos detener. Había una palabra que Dios había dado de que el templo iba a ser restaurado y de que la ciudad iba a ser amurallada, y Dios no deja su palabra por el suelo. Ellas salen y cumplen su trabajo. Y como la promesa, la Biblia dice que cuando Dios no halló por quién jurar, juró por sí mismo, porque no hay otro como Él, y por eso a Él no le gusta que nosotros juremos. Porque Él es el único que tiene la fidelidad de cumplir su palabra, pase lo que pase. Aleluya. Entonces, mis amados, se reconstruye el templo. ¿Verdad que sí? Se dedica el templo. Se detiene esa obra ahí. Entra Nehemías, reconstruye los muros. Pero había un problemita. Era que ellos estaban en esa condición por su pecado, por haberse alejado de Dios, por su maldad de corazón. Hermano, cuidado si lo que usted está pasando no es una prueba del enemigo, sino simplemente la paga de su pecado. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero también la Biblia dice en el mismo libro de Proverbios, bendito sea el Señor, que mientras se calla el pecado, se carcomen los huesos. Y la Biblia dice por todos los lados que tú lo quieras buscar, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, hermano, en función de eso, nosotros tenemos que pensar en esta otra parte espectacular. Dios llama al pueblo a reformarse. Fíjate bien, no es un problema de gloria, no es un problema de presencia, no es un problema de andar lindo, es un problema de que tú tienes que reformarte desde adentro, desde tu corazón. Tiene que darse un cambio, tiene que darse una limpieza. El pueblo era idólatra, el pueblo era mentiroso, el pueblo era blasfemo, el pueblo se casaba con quien quería, el pueblo no cumplía con la ley de Dios, el pueblo pecaba deliberadamente, pero ellos querían gloria, porque la gloria que ellos tenían era su seguridad. Pero Dios quiere decirte hoy que tu seguridad no está en lo que tú fuiste, sino en lo que tú tienes que ser en Dios. Y para eso tú tienes y yo tengo que estar firme en el Señor. El remanente se vuelve a Dios. Un remanente es una parte del pueblo. Había una parte del pueblo allí en Jerusalén que se había vuelto a Dios, que gimió, que cuando se lee la ley allí en el pórtico del templo, cuando el pueblo es reunido para bendecir los muros y para clamar a Jehová, Nehemías y Esdras allí comienzan a presentar al pueblo. Dice que duraron 3 días leyendo la ley y los profetas en aquel lugar. Y cuando llegaron al lugar de la santidad, cuando llegaron al lugar de la ley, el pueblo tuvo que reconocer que había pecado contra Dios. Y esta nueva generación, este remanente comprometida con la reforma, contrastaría con las generaciones anteriores, y habría una clara distinción entre los justos y los malos, según el capítulo 6, verso 18 de Nehemías, capítulo 3, perdón. La mezcla de religiones falsas e idolatría con la verdadera adoración a Dios fue un problema grande para el pueblo de Dios a lo largo de su historia. A Dios no le interesa que nos mezclemos con el impío. La amistad con el mundo es solo para predicarle. Y el Señor le dijo a Jeremías: oye, yo te mando a un pueblo de dura cerviz, si acaso te crean, pero déjame decirte que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Cuando tú ves que tus pies se están rebalando al pecado, es tiempo de soltar esa amistad
Cuando tú ves que la mentira está llegando a tu boca, es tiempo de tú soltar ese compinche. Cuando tú ves que tú nada más te reúnes con esa gente para chismear y hablar de los vecinos, es tiempo de que no te juntes con nadie. Cuando tú ves que tú nada más te juntas con tu compañero para hablar mal de tu jefe, de tus supervisores, mejor no hable nada y vete al baño y ora. Si tienes que comer solo, come solo. Pero óyeme, es tiempo de vivir en santidad con Dios. Aleluya. Listo, servido y empaquetado. Aunque Dios envió a su pueblo al exilio como castigo por la desobediencia, no los olvidó. Levantó líderes y profetas para su regreso a la tierra natal. Sin embargo, ellos no se volvieron a Dios. Fue un cambio momentáneo, hermano, y volvieron y Dios volvió y le dio su pela. No podemos ser ambivalentes. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo, la mujer de doble ánimo, es como el tamo que arrebata el viento. Un tamo es una rama seca, sin peso. Entonces esa ramita seca, sin peso, es usted y soy yo cuando no somos firmes. Desarrollemos entonces en nosotros el dominio propio. Sin embargo, Dios en su misericordia, clemente y paciente, nada se interpuso en el plan de Dios. A pesar de la maldad del hombre, Él envió al Mesías prometido. Cuando vivimos un momento difícil, pudiéramos pensar que Dios nos ha abandonado, pero su plan todavía está en vigencia. Hermanos, el plan de Dios para ti y para mí está en vigencia. No te detengas. No le prestes caso ni a Sanballat, ni a Tobías, ni a Gesén el árabe. No le prestes caso a los que mandaron la carta al rey. No le prestes caso a nada de eso. La obra que tenía que hacer Esdras la hizo, restauró el templo. Pero la obra que tenía que hacer Nehemías la hizo. Yo no sé cuál es la obra que Dios ha puesto en tus manos hoy. Pero yo sé que el Dios Todopoderoso que te llamó te va a acompañar en la obra que te ha enviado. Te voy a decir las palabras que Dios le dijo a Josué para cerrar. Él le dijo: óyeme, Josué, esta tierra que está delante de ti, tú la vas a entregar al pueblo. Pero te voy a decir una cosa. Yo voy a estar con Moisés como estuve contigo. Tú solamente esfuérzate y sé muy valiente y todo te saldrá bien. No te detengas. Aunque el diablo te la ponga en China, no te detengas. Esfuérzate y sé valiente. Recuerda lo que dice la Biblia. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y Él es que va a huir de nosotros, no nosotros de Él. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estas palabras. Bendigo los hogares de mis hermanos y mis hermanas. Bendigo esta casa, casa de oración. Bendigo los pastores y cada uno de los líderes de esta congregación. Señor, te doy gracias por esta palabra. Permite que queden guardadas en nuestras mentes y corazones, Señor. Y nosotros nos encargaremos de darte a ti, como siempre, toda gloria, toda honra y todo honor. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Gloria al Señor. Afinemos nuestros oídos y escuchemos lo que el Espíritu Santo le dice a su pueblo. Hay poder en Jesús. El Señor continúa bendiciendo de manera especial a esta su sierva, a nuestra hermana maestra Onieva Castro y a todos sus familiares. El Señor la ha usado con palabras de sabiduría. Tomemos esta palabra, mis hermanos, y marchemos hacia adelante con Cristo. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Para nuestra próxima lección vamos a tener el estudio número 8. Ya terminamos la unidad número 1 y para la próxima semana entraremos a la unidad número 2 con el tema la historia del Nuevo Testamento. El tema de la próxima semana es la venida del Mesías, donde vamos a puntualizar cómo Dios envió
a su único Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para darnos la libertad del Espíritu. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Te dejo una tarea, mis hermanos. Ore por este departamento de escuela bíblica. Ore por nuestros pastores y copastores. Ore por cada departamento y ministerio de la congregación. Oremos, mis hermanos, por los hermanos y amigos que están enfermos, que están en situaciones fuertes también en su economía. Oremos por todas las instituciones públicas y también por las instituciones privadas. Sintonícenos cada domingo a partir de las 8:15 de la mañana. Comparte esta bendición con otros, no se le olvide. Agradecemos su sintonía tanto a nuestros hermanos de aquí como a los hermanos que también nos sintonizan desde el extranjero. Gloria al Señor. Y para reflexionar, recuerden que el Señor nos ha mandado, nos ha llamado con voz fuerte. Tenemos que ser valientes. Evaluemos el llamado de Dios. Evaluemos el llamado que el Señor nos ha hecho, mis hermanos. Hagamos un compromiso para seguir su dirección. Comprometámonos con Dios. Reconozcamos que Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros. No solamente tuvo un plan con Esdras, con Nehemías ni con Malaquías, también con nosotros en este tiempo. Y que Él, solo Él, nos va a equipar con los recursos necesarios para que podamos seguir hacia adelante, llevando la palabra, esta palabra de fe y siguiendo este liderazgo espiritual. Mis hermanos, les agradecemos su sintonía una vez más. Dios les bendiga.